un despacho Plan B Arquitectos desde el 2000, junto con Federico Mesa. Su oficina actualmente se encuentra en Medellín, Colombia, y su conferencia se titula Acuerdos Parciales. Bienvenido, Felipe. Bueno, muchas gracias. Eh, Un saludo pues muy especial para todos. Gracias por estar aquí en este momento, a esta hora. Al menos pues aquí en Colombia es la misma hora que en México. Ya está de noche. ¿Están viendo mi pantalla? Solo por confirmar. Sí, nada más que no está en pantalla completa. Ya, ok. Te comento, Felipe, aquí estamos festejando el Día Nacional del Arquitecto, así que igual aprovecho nada más para pues felicitar a todos los colegas. Estamos festejando obviamente con ustedes y nos da muchísimo gusto. Listo, Vale. vemos perfectamente bien. Bueno, entonces, como ya presentaron el trabajo que voy a presentar hoy, pues tiene que ver con qué está sucediendo actualmente, pero también tiene que ver con nuestra postura frente a la arquitectura y un poco frente al diseño y frente a la vida en general. Eh, Plan B es una oficina que está trabajando desde Medellín y desde Bogotá y pues poco a poco y muy lentamente con proyectos por fuera de Colombia hace más o menos no, desde el año 2000. O sea, ya tenemos 20 años en circulación, siempre muy involucrados con el mundo académico, pero también igualmente vinculados al mundo profesional y a la práctica de la arquitectura. Venimos de familia de arquitectos, somos 3 hermanos arquitectos, un papá que fue arquitecto, bueno, etcétera. Entonces es un tema como muy familiar, muy de discusiones en la casa, muy de bibliotecas de libros de arquitectura, etcétera. O sea, es un contexto muy natural el que tuvimos nosotros. Entonces, en esta breve conferencia les voy a presentar como una introducción el contexto nuestro en Medellín, muy rápidamente. Luego les voy a explicar cuál es nuestra posición frente a la arquitectura a través de 5 libros. Nosotros a la fecha hemos publicado 5 libros de arquitectura que siempre están tocando algún tema en particular. No son libros monográficos únicamente que muestran una colección de proyectos, sino que son libros que tienen textos escritos por nosotros, textos críticos, a veces invitamos también personas a escribir y cada uno de esos libros tiene como alguna idea, que es lo que un poco circula detrás de los proyectos que hacemos y de nuestra actividad académica. Y luego les voy a presentar 5 proyectos construidos, que 2 pertenecen, uno al 2005, otro al 2010, otro al 2015 y 2 finales que pertenecen al 2019. O sea, voy a hacer como una especie de recorrido a lo largo de la carrera de Plan B. Eh, Antes que nada quisiera decir, bueno, ¿cuál es la situación nuestra? No es muy distinta a la de ustedes, a los que son estudiantes, a los que son profesionales, a los que son arquitectos, a los que son diseñadores actualmente. ¿Qué está pasando? Antes de la pandemia, ¿qué estaba pasando? Pues estaba empezando como a darse un trabajo mucho más global y mucho más en redes y utilizando mucho más estos medios digitales de comunicación. Nosotros ya empezamos a trabajar, por ejemplo, en Brasil, hemos hecho un par de cosas en Estados Unidos y esos trabajos, por ejemplo, en Brasil ha sido muy difícil viajar y estar yendo pues constantemente, o lo fue. Entonces casi que íbamos una vez al año y de resto todo pues con todas las herramientas mezcladas, desde WhatsApp, aplicaciones de sociales, pero también iniciando un poco con estas herramientas como Zoom o las otras que son similares. Eh, ¿Qué pasó con la pandemia? Específicamente, pues en todo Latinoamérica creo que nos ha golpeado muy duro. México, pues es un caso, no, casi que Colombia y México están a la par en este momento. Creo que Colombia un poquito más de casos, pero México un poco más de muertos, o sea, están un poco, pues nos ha ido muy regular. Eh, la restricción en este momento es que las oficinas en Colombia, pues casi que la decisión es no tener oficina en este momento. Entonces no tenemos una oficina física, está cerrada. En algún momento decidimos que cogíamos todo lo que es material, muebles, cosas, se guardaron en un lugar y en este momento la oficina nuestra, que es una oficina pequeña que tiene más o menos 8 personas, 8 arquitectos, estamos trabajando cada uno en su casa, cada uno con su ordenador, cada uno con sus herramientas, cada uno sacó sus carpetas, sus folders, sus sistemas y tenemos reuniones una vez a la semana
para coordinar todo y tenemos chats constantes y tenemos llamadas constantes y además no somos una oficina que trabaje con una sola tecnología, o sea, es que casi que muchas de las actuales y sobre todo las latinoamericanas trabajan mezclando las tecnologías. ¿Qué quiero decir? Pues que los softwares son cualquiera, todos. Dibujos a mano, sketch, esquemas, planos impresos, visitas a obra con planos que se rayan, etcétera, pero también todas las herramientas digitales, ¿cuáles? Las que se requieran. Desde AutoCAD, desde herramientas de dibujo, ahora pues el Revit es muy importante, más que para el diseño desde mi perspectiva, es mucho más para las obras y el control de obras y la coordinación de distintos temas técnicos como hidráulicos, eléctricos, bioclimáticos, estructurales, y ahí entra el diseño, pero digamos que como herramientas de diseño tal vez hay software más interesantes como Rhino y como otras herramientas como un poco más abiertas y más flexibles. Entonces mezclamos todo eso con la situación actual. Ahora, que eso vaya a generar un cambio dramático en la arquitectura o una innovación brutal, está por verse. Tengo mis dudas. No sé, solemos ser muy rápidos para decir que todo cambió. Puede ser que en 6 meses haya vacuna, estemos vacunados y el mundo vuelva a una situación similar. Sería bueno, no lo sé. Lo que sí sabemos todos es que hay una crisis ecológica brutal, hay una extinción masiva de especies vivas brutal, tanto de plantas como de todo tipo de animales, etcétera. Y si no cambiamos pues, algunos comportamientos, pues el tema cada vez va a ser más crítico y el calentamiento global cada vez es más difícil. Colombia, entonces, los voy a localizar. Colombia es un país localizado al norte de Sudamérica, está en el medio del cinturón tropical, pues conectado, como ya saben, con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, Océano Pacífico en una costa, Mar Caribe en la otra, o sea, dos mares. Es un país con una riqueza, digamos, de montaña muy fuerte. El país está casi que dividido en dos. Toda esta cordillera, todas estas cordilleras de los Andes que se dividen en tres brazos en Colombia, en el brazo oriental donde está Bogotá, el brazo central donde está Medellín y el otro brazo aquí occidental. O sea, tiene Colombia como unos realidades muy duros y muy difíciles. Y la zona que es más plana que es esta de la zona sur, pues esa zona es bastante selvática, pues mucho menos habitada y las ciudades son muy pequeñas. Hay comunidades indígenas pues también en sus lugares, pero digamos que el país, digamos, más occidental y más capitalista y más funcional, pues entre comillas, está en esta diagonal, en el Mar Caribe, menos en el Pacífico y en las ciudades de montaña. Medellín es una ciudad de montaña a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Si uno exagera una sección de esas cordilleras, aquí estaría el Océano Pacífico, esta es la cordillera occidental, esta es la central y esta es la oriental. Entonces Bogotá está por aquí a más de 2.000 metros, Medellín está por aquí a 1.600, Cartagena está por aquí a cero. Entonces, claro, este es el relieve y este es el contexto tropical, es decir, sin estaciones, sin nieve, sin otoño, nada. Un clima constante que varía dependiendo de la altura con respecto al nivel del mar. Si uno está en Cartagena a 0 metros sobre el nivel del mar o a 2 metros, es un clima primaveral, veraniego constante. Si uno está en Medellín, que tiene 1.600 metros sobre el nivel del mar, es un clima primaveral constante. Y si está en Bogotá, es un clima, entre comillas, frío constante, pero sin nieve. Eh, Constante con algunas variaciones, pero digamos que lo propio del trópico es que las circunstancias atmosférico-climáticas son constantes a lo largo del año, con unas variaciones, unos periodos de lluvia bimodales, etcétera, y eso afecta mucho a la arquitectura. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Estar muy conectados a esa situación tropical, a esa situación climática, a esa situación atmosférica, que define una gran cantidad de aspectos de la arquitectura. Esta es una vista de Medellín en la que se combina un barrio popular en ladera, en la que se puede ver el centro de la ciudad o el downtown, pues el centro principal como económico. Este centro se ha ido trasladando también al sur. Medellín está localizada en un valle longitudinal muy estrecho. Este es el Cerro El Volador, este es el Cerro Nutivar, tiene unos pequeños cerros en medio de la ciudad y está rodeada completamente de montañas y tiene una arquitectura muy de ladrillo a la vista porque el ladrillo es barato y fácil de conseguir. Esta es una vista del río Medellín, que es un río que tristemente se anegaba y se inundaba mucho en su momento y los modernos pues en el siglo pasado decidieron canalizarlo y lo metieron entre un viaducto
y ahora llevamos unos 25 años limpiándolo. Hemos avanzado bastante, ya es un río que no huele mal, es un río al que no se le ve basura, cada vez cambia menos de colores, hay bastante control. Ahora se han hecho unos proyectos de meter autopistas por debajo, pues unas que van paralelas a este río y comunicar como las dos orillas del río. Le estoy dando contextos de qué se ha hecho en Medellín en los últimos años así muy rápido. Mucho espacio público, bibliotecas, el metro de la ciudad, ahí pueden ver la vegetación tropical que es constantemente así verde. Eso pues como un contexto general. Ahora, cinco ideas detrás de nuestro trabajo. Entonces, esta conferencia yo la titulé Acuerdos Parciales, pero podría tener otro, pues, pero digamos que ese es un título que engloba bastante nuestra manera de entender la arquitectura. Este es un libro que publicamos en el 2005, se llamaba Acuerdos Parciales, y detrás de esa idea estaba una propuesta muy sencilla, que es decir, hey, la arquitectura no es tanto un acto de creación individual, impositivo o de inspiración de un arquitecto, sino que se trata mucho más de un proceso pactado, de un proceso acordado con, con todos los agentes en juego. Por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, especies animales, botánicas, por ejemplo, los clientes, las familias o los ciudadanos, por ejemplo, las municipalidades, los representantes de las gobernaciones, por ejemplo, una actividad a pactar también entre el mismo grupo de arquitectos. Entonces lo veíamos como una situación como que, por lo menos en Colombia, cuando alguien quiere hablar muy bien de un edificio, dice, qué edificio tan imponente, qué construcción tan imponente. Para nosotros esa es la descripción de que básicamente un edificio está mal. Hoy, pues, puede ser que una pirámide mexicana en su momento uno la vea hoy y piense que es muy imponente, pero pues en esa estructura social seguramente tuvo sentido. Pero hoy, si un edificio es imponente, a nosotros nos parece que se impuso sobre algo. Entonces, ¿qué preferimos? Entender el proyecto arquitectónico como un acuerdo parcial. Es decir, un acuerdo provisional. Ahora sí y luego no. O, por ejemplo, en este caso, lo hacemos con estos materiales, con estas geometrías, ligado al terreno de tal manera, pero en el caso que sigue, no vamos a forzar eso a lo mismo, sino que vamos a tener en cuenta cuál es el presupuesto específico, para quién es, qué necesita, es decir, abrir un poco la arquitectura a los deseos, ambiciones, necesidades y esperanzas de los demás, que tratar de imponer menos. Ese es como digamos, un derrotero básico de nuestra manera de trabajar. Otra idea que es otro libro, que este es del 2007, se llama Arquitectura en Espera. Es una idea muy obvia, pues, pero que nos cuesta mucho como hablar de ella a los arquitectos. Y es que no es suficiente para que haya una buena arquitectura, una buena disposición técnica, geométrica y tecnológica de un proyecto. ¿Qué está faltando ahí? Está faltando la actividad no solo humana, la actividad en este momento es muy importante incluir otras comunidades biológicas o vivas, yo qué sé, pájaros, aves, animales, fauna, o sea, fauna urbana, ¿cierto? Pero también, pues obviamente, pues, la arquitectura está conectada con nuestras comunidades humanas. Entonces, ¿qué es lo que plantea esto de la arquitectura en espera? Que no hay arquitectura propiamente dicha, es decir, cualitativa, no hay arquitectura interesante hasta que no hay una interacción entre una comunidad concreta y el dispositivo técnico, material, geométrico que uno dispone. ¿Eso qué implica? Que hay que diseñar también la actividad y que hay que diseñar la interacción, no solamente las formas. Eso de diseñar la interacción social no es fácil, es bastante difícil, pero digamos que es un reto que nosotros intentamos llevar a cabo. No lo logramos siempre, pero lo intentamos. También se podría decir que no hay arquitectura, sino hasta que hay esa interacción y que solamente con las formas es incompleto. Bueno, esa era la idea que había ahí. Luego, en el 2013, publicamos un libro que se llama Permeabilidad. En este caso, estábamos tratando de acercarnos de una manera más concreta a la pregunta de qué era lo propio del trópico, qué es lo propio de la zona tropical, ¿cierto? Y llegamos poco a poco a esa cualidad que es la permeabilidad en varias escalas. La permeabilidad urbana, que la conocen muy bien los arquitectos, la permeabilidad, pues digamos, ambiental o bioclimática, que es muy importante en zonas donde no se requieren climatizaciones mecánicas.
la permeabilidad material, ¿cierto? Qué tan porosos y qué tan ahuecados y qué tanta, digamos, permite paso de materia, de, por ejemplo, de humedad, etcétera, los materiales. También, digamos, permeabilidad, por supuesto, social, que esa es muy poco estudiada por los arquitectos, digamos, más estudiada por los antropólogos, sociólogos, con temas como que, por ejemplo, una comunidad, mientras más abierta sea y más intercambios económicos y educativos tenga con otra, subsiste en el tiempo con mayor éxito. Entonces, cómo ese concepto de permeabilidad afecta a la arquitectura y cómo, digamos, con algunos ejemplos, cómo podemos trabajar con esa idea? Entonces ya van tres: un acuerdo parcial, eh, un fenómeno no solo material, sino también como una acción concreta social, y esto de la permeabilidad. Luego, en el 2017, publicamos este libro que se llama Arquitectura a la Inversa. Este es un poco un compendio de lo anterior. Lo que está diciendo es que la arquitectura no va en una dirección al derecho, entre comillas. ¿Cuál es la dirección normal y al derecho que le enseñan a uno en arquitectura? Es que yo soy un arquitecto independiente, voy a mi oficina, me inspiro con mis ideas y se las propongo al mundo. Por ejemplo, un buen ejemplo sería la manera de trabajar tal vez de Frank Gehry. Tiene un estilo muy personal, una manera muy clara de hacer siempre sus cosas. Tiende uno a pensar que pacta poco con lo que hay alrededor y que más bien él siempre va montando sus caparazones eh, tan interesantes pues, y tan fantásticas, pero digamos que ese es como el sentido al derecho. ¿Qué pensamos nosotros? Que se debe trabajar a la inversa. ¿Cómo? Dejando que todos los aspectos y todos los actores involucrados alrededor de un proyecto jueguen un papel y tengan un rol y influyan en el producto o en el edificio o en el dispositivo que se va a diseñar. Entonces, una dirección a la inversa, como empezar. Y dejar de pensar que uno se inspira y que uno es un genio creativo y más bien darle acceso a las demás fuerzas. Por último, estamos finalizando el diseño gráfico de un libro que será publicado en la primavera del año entrante, que se va a llamar 12 proyectos en 120 restricciones. En este caso estamos explorando la idea de restricción en arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Hay básicamente, según autores, pero un autor clásico que toca estos temas en el arte, se llama John Elster, y él propone que hay tres tipos de restricciones, que son muy obvias, pero que ya cuando uno las mira con calma parecen bastante interesantes. Entonces hay unas restricciones intrínsecas, por ejemplo, de un material, por ejemplo, el concreto es pesado, tiene gravedad, entonces hay que trabajar con él teniendo en cuenta eso. O, por ejemplo, hay otro tipo de restricciones que son las impuestas, que te impone, por ejemplo, el encargo que te hacen, un cliente, el clima, el presupuesto. Ese es otro grupo de restricciones. Y hay un tercer grupo de restricciones que son las que normalmente uno se autoimpone. Por ejemplo, voy a trabajar con este tipo de geometría, voy a utilizar solo este material, a limitarme de esta manera, etcétera. Entonces, en este libro estamos revisando 12 proyectos a partir, perdón, 10 proyectos a partir de, no, 12 proyectos a partir de 10 restricciones cada uno. Restricciones que van variando entre restricciones ambientales, restricciones sociales y restricciones autoimpuestas. Por ejemplo, restricciones de un cliente son restricciones sociales, restricciones ambientales son que hay que tener estrategias bioclimáticas y que no va a haber aire acondicionado. O, por ejemplo, restricciones autoimpuestas, que queremos que el edificio sea completamente permeable en la planta baja. Situaciones de esas que son las que creo yo que al final son la realidad detrás de la arquitectura, de la que muchas veces los arquitectos no hablan. ¿De qué hablan los arquitectos? De ideas, entonces, no de restricciones. Entonces, la restricción es como una especie de construcción opuesta desde nuestro punto de vista a una idea. Una idea que es como una inspiración o, por ejemplo, abstracta, muy formal. El edificio es como tal cosa, como un ala de un avión, flota, pero nadie le explica a uno por qué, ni para qué, y qué argumento hay detrás, etc. Bueno, eso es lo que hay detrás de nuestro trabajo. Yo les voy a mostrar así 5 edificios muy rápido, donde les voy a mostrar solamente la idea básica. No voy a contar mucho, pues, como nada de aspectos como tangenciales, porque no tenemos tiempo. Estos son 4 edificios en realidad.
salieron a concurso internacional en Medellín. Este es el Valle de Aburrá, este es el, digamos que el valle donde está localizada la ciudad, esta es la zona, la unidad deportiva de la ciudad, donde está el estadio de fútbol, donde está, aquí está el diamante de béisbol, hay las piscinas públicas, este es el metro pues de Medellín, con la estación aquí del estadio. Y entonces había un edificio aquí viejo de un coliseo de básquetbol y para los Juegos Suramericanos de los 2010 salió un concurso para diseñar, rediseñar el edificio de básquetbol y proponer tres edificios nuevos, uno para combate, uno para gimnasia y uno para voleibol. ¿Qué pasó? Que estos edificios no cabían muy bien ahí, estaban muy pegados y el concurso permitía que uno participara para diseñar uno o dos o tres o cuatro. Entonces, una perspectiva de esto era que podía ganar alguien un edificio, otra persona otro edificio, otra persona otro edificio, lo cual desde el punto de vista democrático del trabajo sonaba interesante, pero a nosotros nos pareció que lo importante era meterse para los cuatro edificios y conectarlos y entenderlos como una sola estrategia geométrica, espacial, tectónica, etcétera. ¿Por qué? Porque estaban muy pegados. ¿Por qué? Porque había que aprovechar las cubiertas para generar espacios públicos, semicubiertos, pérgolas, terrazas, etcétera. En Medellín, en esta zona tropical y en Medellín, en este clima primaveral, es muy importante el espacio público semicubierto, con pérgolas, con plantas. Cuando es al sol, todo el tiempo es básicamente inutilizado de día, únicamente utilizado en la noche. Entonces nosotros empezamos a estudiar el diagrama, como el diagrama bioclimático de la ciudad, que es en Medellín es muy fácil. ¿Por qué? Porque si ustedes miran estas franjas, están orientadas exactamente en oriente-occidente. Y si miran este sentido largo, es el norte-sur del valle. Todos los vientos principales corren norte-sur en Medellín. Y el sol, hay que controlarlo, como en el trópico, el sol siempre está muy arriba, casi nunca se acuesta, solo se acuesta a 21 grados hacia un lado y 21 grados hacia el otro, o sea, 42 en total, pero pues es un sol que está muy, muy vertical. Entonces hay que controlarlo siempre en la mañana y en la tarde. Eh, en las caras oriente y occidente. Eso es lo que hay que controlar. Entonces, un poco la estrategia nuestra fue entendiendo cómo esa cruz que había, oriente-occidente del sol y norte-sur los vientos, de ahí salió como esta franja, que lo que hace es crear sombra, franjas que se repiten, que crean sombra en las caras orientales y occidentales, y que además permiten abrir las caras norte-sur. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces casi que empezamos a ver este edificio existente, cómo seguía, pues cómo los nuevos seguían la lógica de este edificio existente, haciendo bocetos, mirando la escala del edificio, queríamos edificios que no fueran tan grandes ni tan altos. Había una norma urbana de posición de las canchas que tiene que ver con la orientación norte-sur para que los porteros de fútbol no, pues, no tengan el sol en la cara. Entonces, este edificio ya tenía esa posición, entonces casi que decidimos seguir la misma lógica de esos grandes rectángulos, generando que unas plazas en amarillo aquí, unas plazas triangulares y unas calles públicas cubiertas alrededor de todos los edificios. Ensayos de esas franjas de cubierta que podían ser, hicimos como una especie de sistematización, diseñamos 6 cerchas con unas variaciones de geometría inferior y superior, que iban configurando este tipo de sección, este tipo de, de secciones lateral, transversal y longitudinal. Y esta es la escala del edificio, o sea, tiene todo esto, digamos, porosidad y todas estas zonas de cubierta en esas caras. Esta es la cara esta es la cara occidental, y luego tiene unas calles por acá que se pueden atravesar y un cerramiento vertical en unas láminas metálicas perforadas que se calcularon para que dejaran pasar el aire lentamente y y no son edificios que no tienen pues climatización mecánica. Entonces este edificio maneja el tema de la permeabilidad, maneja un poco el tema de como de pactar un poco, de encontrar un sistema como provisional que te vaya generando como esos pasos, evitar como edificios demasiado pues impuestos, etcétera. Esto, por ejemplo, es la idea de que el habitante de la ciudad puede ver los juegos sin tener que pagar el ticket para ver pues el partido o lo que sea, sino que lo puede ver desde afuera. Eso también genera esa cierta visibilidad, transparencia, bueno, y esta es como una vista de lo que ocurre al interior. Este otro proyecto
que es el orquideorama del Jardín Botánico de Medellín, es un edificio que yo creo que es más bien como una especie de invernadero tropical. O sea, es un edificio invernadero que tiene varios programas que funciona sin una fachada. O sea, en Medellín, digamos, el invernadero es el clima mismo. Eh, y digamos, el edificio lo que hace es controlar la lluvia, controlar el granizo, controlar el sol directo, etcétera. ¿Para qué? Para exponer jardines, pero también, esto también fue un concurso que también pedía pues, permitir que el edificio se rentara para hacer los eventos normales que se hacen en los invernaderos de los jardines botánicos de muchas partes del mundo, que matrimonios, cenas, eventos musicales, ferias de, por ejemplo, educativas, etc. Entonces, este es de nuevo el valle, este es el sur y este es el norte. Este es estos escenarios deportivos que acabo de mostrar, aquí los ven como un poco conectados con el relieve de las montañas. Y este es el orquidiorama del Jardín Botánico. El Jardín Botánico fue renovado todo el perímetro por otros arquitectos que transformaron, pues hicieron un nuevo urbanismo. Esto es una zona nueva de desarrollo de la ciudad. Esta es la universidad pública, por aquí está el planetario, este es el metro de la ciudad. Aquí había una nave industrial de 4 apoyos muy distantes, una arquitectura muy simple, pues como industrial, que la removieron y quedó como una especie de claro en el bosque irregular. Cuando nosotros visitamos el jardín botánico, lo primero que vimos, lo primero no, algo que vimos ahí es como había como una zona de panales, de panales de abejas. Y pues claro, empezamos como a mirar el tema en planta de los hexágonos como juntos unos con otros. Empezábamos a pensar que de pronto no había que tener un edificio que volviera a tener como los apoyos muy distantes, sino más bien que se articulara al bosque que había alrededor. Entonces, ¿qué pasaba si eran como troncos que tuvieran unos grandes follajes, pero que con esa geometría hexagonal de pronto se pudieran ir articulando bien en la cubierta? eh, y que además pudiera uno quitar unos fragmentos para adaptarse mejor a la irregularidad del lugar, pero también, por ejemplo, una estrategia que se adaptara a presupuestos. ¿Qué quiere decir eso? En Medellín o en Colombia hacen concursos, tienen una plata, pero tienen un dinero, pero luego no, durante la obra es muy incierto si lo que se diseñó de verdad va a ser posible construirlo, si va a alcanzar el dinero, si no. Entonces, en esta estrategia, por ejemplo, hicimos 15 módulos a los que llamábamos flor árbol, o sea, como un módulo flor con escala de árbol que tiene 7 hexágonos, donde el central es un tronco hueco que tiene 6 columnas verticales de sección circular metálicas. Finalmente propusimos 15 y se construyeron 10 y no pasa nada. En este tipo de arquitectura lo que pasa es que como es una arquitectura más hecha de adentro hacia afuera, donde como que la fuerza tectónica, material, bioclimática, o sea, está como en el patrón que se va a repetir. Entonces, en la medida en que uno repite ese patrón, el efecto es como más fuerte y más interesante. Pero no es un proyecto que se diseña de afuera para adentro, que es como diseñando la fachada de un volumen recto y después viendo a ver qué pasa adentro. No, es todo lo contrario. Después empezamos a hacer estos dibujos donde estudiábamos qué pasaba si los troncos eran como un vórtex o como un cáliz de la flor por debajo, que tuviera como una torsión, con unos paraboloides hiperbólicos de madera. Y luego nos pidieron unos edificios de servicio más bajos que finalmente hacen parte del proyecto, pero son edificios con fachadas en madera mucho más bajos que no son pues como similares a los módulos principales. Esto pues es como una estructura muy sencilla con unos voladizos relativamente sencillos y que como se ve aquí en este detalle, finalmente todos los módulos en cubierta se conectan estructuralmente porque hay una corriente de viento muy fuerte. Entonces esto funcionaba como una sombrilla, había que conectar todos los módulos para que funcionaran estructuralmente de una manera más, pues, mejor. Entonces esta es como esa arquitectura angular, angulosa, que se va como articulando a los vacíos de los árboles, que genera unos patios internos huecos por los que llueve, que estorban un poco, es decir, no son unos edificios, esto no es un edificio para que haya una actividad completamente visible, sino que siempre que hay una actividad uno la ve entre los árboles, entre las columnas, eh, tiene la misma estructura en planta que una mezquita, donde hay si uno se asoma por un lado ve como unos túneles vacíos y si uno se corre ve todas las columnas estorbando, tiene unas perspectivas muy interesantes y digamos que es un edificio muy vinculado
a la flora y a la fauna que hay. Eso se llena de pájaros, de iguanas, las plantas tropicales son geniales, están por ejemplo las orquídeas. eh, y es un edificio usado en este momento para todo lo que están viendo, festivales, meditación, yoga, clases, matrimonios, etcétera. Este es un proyecto más pequeño que hicimos en el 2015-2016, que es un parque educativo que pertenece a un esfuerzo por el gobernador de Antioquia, que es el departamento donde Medellín es capital. Colombia está dividido en departamentos y Antioquia es el departamento del cual Medellín es la ciudad más grande y la capital. Entonces, el gobernador de la región de Antioquia eh, se propuso construir 80 algo que le llamó parques educativos, que son básicamente un edificio educativo con un pequeño espacio público. Y lo propuso hacer, invitó a una gran cantidad de arquitectos jóvenes, de mediana edad, de más mayores, hicieron unos sorteos, bueno, y a cada uno le tocaba un municipio de los 128, había 80 municipios de Antioquia participando, no, a mí me tocó uno, a mi hermano le tocó otro, yo trabajo con mi hermano que es mi socio, entonces digamos a cada uno nos tocó uno, pero voy a mostrar uno de los dos proyectos, que es en una región fría, de alta montaña, en San Vicente, a 1 hora y media de la ciudad de Medellín. Eh, entonces son proyectos de 1000 metros cuadrados, muy pequeñitos, con lotes muy difíciles porque eran los lotes que pertenecieran a los municipios, son municipios rurales que no tienen mucho dinero, que son básicamente conformados por comunidades campesinas, que trabajan pues, en zonas agrícolas, etc. Este es el edificio en concreto y el lote ya les voy a mostrar cómo era, es como una especie como de que de una sobra, un pedazo que sobró de unos cortes que le hicieron a una montaña. Entonces por aquí a esta montaña la cortaron para construir un colegio por acá y de aquí la cortaron para construir este fragmento de manzana, pues de bloque o de manzana de casas. Cuando hicieron esta calle también cortaron otro fragmento y quedó un lote súper irregular con un talud muy vertical de 7 metros en toda esta cara y por aquí de nuevo como de 9 metros. Y además había que conectarlo peatonalmente, pero esta vía era muy, muy pendiente. Y había que proponer un espacio público para el que básicamente no había espacio. Entonces, ¿qué decidimos? Conectar al proyecto por la vía que existía con la pendiente que era más del 8, o sea, era como del 16, pero pues esa era la única opción peatonal. Conectarlo por ahí, poner una rampa en un punto que pudiera llegar más recta para dar acceso al edificio por acá. Entonces uno accede por aquí y entre el edificio hay una tribuna que es como una especie de teatro al aire libre. Uno sube por el teatro y en un loop vuelve a conectar con la calle exterior. Entonces uno coge la rampa por aquí, da la vuelta y vuelve y sigue. O sea, que se forma como una especie de loop o de ciclo cerrado urbano que hacía muy público al edificio y que permitía que todas estas cubiertas fueran la plaza o el espacio público que no teníamos, para el cual no teníamos el espacio. Entonces es un edificio que se trabajó muy, muy de la mano con líderes comunitarios en unas reuniones. Por ejemplo, si este es el solar, este es el terreno, la alcaldía o la gobernación organizó unos talleres donde algunos líderes dibujaban qué se imaginaban en ese lugar y entonces, claro, dibujaban algo muy perimetral, con una parque o una plaza en el medio, con una tribuna, querían un teatro, todos dibujaban más o menos lo mismo, entonces casi que sacándole partido a la topografía que era tan complicada, decidimos hacer eso, esta rampa de acceso, pero uno atraviesa el edificio y puede usar las cubiertas, intentando mover la menor cantidad de tierra y con un presupuesto muy limitado, o sea, súper limitado. Este es el solar. Era muy chévere también, que muy interesante que podía conectarse con la vista de la parte trasera de la iglesia principal. Allá hay una comunidad muy religiosa que pues que quiere poder, que era digamos un plus poder visibilizar la iglesia. Entonces fue una locura pues tratar de adaptarse a esta pendiente. Aquí está la rampa que da acceso por aquí y luego por acá también se accede a las cubiertas. Estas son las casitas que había ahí y esta es la vía y este es el talud que da la vía también. Y luego como ese teatro que construimos casi que sobre la pendiente natural. O sea, casi que la forma del edificio se dio a partir de entender qué quería la comunidad, sumado a la topografía, sumado a cómo apoyar un teatro de manera natural. Aquí se ve un poco más lo que digo, su urbanismo conecta por este camino,
puede uno subir por acá o puede uno entrar por aquí también, utilizar las cubiertas, incluso también puede bajar por una tribuna acá y conectarse con un colegio existente. ¿Qué tiene el edificio como tal? Un programa muy sencillo, 2 salones, unas zonas de oficinas, o de portería, unas oficinas pequeñas con baños y tiene otros 2 salones de capacitación, de clases para adultos mayores, para mujeres cabeza de familia, para niños, un salón de computadores o de ordenadores y una zona de servicios y de baños. Y luego entonces se puede salir por acá o subir. Y luego tiene este teatro que funciona, el escenario puede ser o este zona exterior o el escenario también puede ser esta zona de pasillo que tiene 2 grandes puertas que se abren hacia afuera. Algunas secciones, yo no voy a explicar mucho eso, pero esta es como la situación. Aquí hay un gimnasio también al aire libre que pusimos al final, nos pidieron diseñar pues para localizar al final. Estas son las cubiertas que habitables, la tribuna, la rampa, utilizando materiales que nos sugirió la comunidad. Entonces hay como unos materiales muy sencillos, piedra muy rústica, aquí le decimos modulación a mapa, que es que no le damos un módulo, pues, sino que tiene una forma irregular y la van enchapando así en los muros. Que es esta piedra, a la tribuna incorporamos algunos jardines pequeños y unos tragaluces que obedecen a la posición del sol más ventajosa, es decir, a unos tragaluces a los que nunca les da el sol directo, pero unos tragaluces también que fueron muy diseñados de la mano como del cliente, que no quería que la luz entrara directa por encima, que evitáramos entradas de agua. En esos climas el agua casi que llueve horizontal. Bueno, entonces un edificio lleno de restricciones y limitaciones, pero con un programa muy interesante. Este es como el interior, baldosas de cemento de color verde y gris, cielos rasos pintados de color verde, una cosa muy, muy, muy sencilla. Bueno, y este es otro proyecto de esos que le toca a todos los arquitectos hacer en algún momento. Este es un proyecto como de no empezar de cero, de tener en cuenta lo que ya hay, de que no puede uno llegar a tumbar y arrasar. Esto era una casa que no era tanto de protección porque fuera una obra pues relevante de la arquitectura, sino como una zona de protección urbana donde no quieren que haya crecimientos muy altos. Entonces, en Bogotá, que es la capital de Colombia, pusieron como una restricción en este barrio, que es un barrio muy, muy interesante, muy plano, esta manzana pues es una manzana triangular con esta forma extraña y el solar o el lote es este rectángulo inscrito en esa manzana. Eh, entonces hay una casa de la que hay que mantener, hay fragmentos de la fachada y hay que mantener algunos niveles como las losas de la estructura, parte de la estructura en concreto, hay que mantener un patio que hay atrás, como un escalonamiento que tenía la casa. De resto, no más, o sea, casi que se quitó todo lo que tenía como materiales, divisiones secundarias, etcétera, y unos promotores jóvenes que tienen unas empresas muy interesantes en Bogotá que se llaman Stereo Picnic y que hacen unos eventos musicales, que traen grupos de todo tipo de música a Bogotá durante varios momentos del año. Querían un bar, restaurante para zona de música también, para traer a esas bandas que traían que pudieran también tocar aquí. Entonces, con tienda de discos, con algo de comida, como un lugar muy de encuentros culturales, musicales, etcétera. Entonces, claro, nosotros empezamos a pensar que este era el patio que había que mantener, estas eran las losas existentes y este era como el escalonamiento que había que mantener, algo de la fachada, la estructura existente y nosotros pensábamos, bueno, ¿por qué no llegamos con algo encima? Ellos estaban muy interesados como en reproducir algo un poco lo del orquideorama. Era un cliente que llegó pensando en el orquideorama y si eso se podría involucrar en un edificio como esto es mucho más convencional. Entonces decidimos que metíamos una estructura metálica nueva con unas columnas verticales, rompíamos la estructura existente y generábamos un cielo raso que tuviera cualidades acústicas, pero también lumínicas, y luego se cerraba un poco más en los laterales, etcétera. Entonces es un programa muy interesante en la medida en que fue como casi que reformando todo lo que había. Este es como el antejardín, este es el andén exterior, uno llega aquí, el acceso está acá, uno entra y lo que hay es una barra de un bar, o sea, uno entra por un bar, luego atraviesa por aquí, hay una zona de restaurante, esta es toda la cocina, la cava, esta es una barra como el bar principal. Todo esto es el patio, que tiene una zona en un nivel un poquito más elevado. Este es el escenario para música, acá hay otras mesas,
una escalera importante que también sube sobre los baños del primer nivel. Esta es la tienda de discos que también da a la calle. Y luego hay esta terraza en segundo nivel que también está cubierta, bueno, y que funciona como una zona ya de estar como más relajada. Eh, Esta es la cubierta que la geometría surge de evitar tocar las columnas y las fundaciones reales. Entonces se tuvo que diseñar así como en una diagonal, pero mantuvimos como unos cuadrantes de los que descolgamos unos volúmenes en tela, en una tela verde, la planta de cubiertas. Y estos son como unas secciones donde se puede ver qué era lo que existía un poco. Esta es el antejardín, el andén y esta es la calle. Esta es una sección por la zona de servicios y por la escalera, donde se puede ver la tridimensionalidad, que era lo que más nos interesaba, cómo tener un nivel rasante, permitir que todo el espacio fuera muy protagónico, todo ese ambiente, mantener los árboles existentes, introducir color, cambiar un poco pues como la dinámica en este proyecto en especial. Nosotros siempre que tenemos un proyecto que tiene mucho interiorismo, trabajamos en asocio con alguna empresa, o más que empresa, con algunos amigos diseñadores muy expertos en eso, que incluso tienen maneras de producir los muebles o sí, las sillas, etc. Entonces, en este caso, compramos muebles, pero también los diseñamos con Plasma Nodo, que son nuestros socios en este tipo de proyectos. Aquí se ve, por ejemplo, una sección inversa, donde ya la calle está acá, esta doble altura es de la tienda de discos, esta es la cocina, la cava, el bar, aquí se ve el patio, que fue lo que quedó, la doble altura por acá, y una cubierta, una pérgola inclinada que baja la altura para que la zona del escenario esté como más contenida. Variaciones de eso, o sea, cómo se hacen estos elementos, cómo se hace la cubierta para que recoja las aguas, etcétera. Y luego cómo vincular la nueva estructura con la fachada, que es una fachada muy convencional, pero que a nosotros nos parece muy bonita, o sea, como una fachada muy común de una casita moderna, tranquila, con volúmenes salidos un poco, con distintos materiales. Bueno, es un poco luego ya después en la construcción hicimos como unos trabajos como en el antejardín, manteniendo los árboles, eh, un poco aquí se ve todo manteniendo estas plantas trepadoras, cambiando un poco los colores y los materiales en algunos casos de la casa que es como rara, que tiene este volumen blanco, este azul, bueno, lo que no deja de ser interesante. Esta entrada en doble altura por el bar. Bueno, este es ese bar en el que uno accede con unas puertas corredizas que controlan con unas esclusas los accesos poco a poco del lugar, la tienda de discos, la zona del restaurante más controlada, la zona del patio, la escalera que va a subir a la terraza y un poco ese nuevo cielo raso, esa nueva volumetría como de follaje que va a permitir que todo se entienda que está como ocurriendo en un mismo espacio, pero que además también tiene esas cualidades lumínicas, los árboles que pudimos mantener, que fue una lucha para que no se murieran, eh, todo, o sea, es que en arquitectura, ¿qué les digo? Todos los detalles, desde cómo hacer un pasamanos, de qué color pintarlo, todo es un debate, cómo la estructura entra, metálica entra a la estructura existente, cómo funciona el bar, qué pasa con los tonos de colores, cómo se cierra esto con esta pared en vidrio para tener una cierta hermeticidad que controlara el ruido. Esto se hace ruido en la música y tal, y afecta a vecinos, entonces había que controlarlo. Eh, bueno, etcétera. Y esta es como la cualidad lumínica que da ese espacio, que es muy interesante, pues como para una noche, para tomarse una cerveza, conversar, oír música, etcétera. Ahí pueden ver como la estructura que existía de la casa y cómo es el encuentro con lo nuevo, que también nos parece interesante ser como muy realistas en eso, como el encuentro, lo que había, con lo que llegó, sin necesidad de que sea una catedral gótica, pues si yo llegué a tocar con algo más novedoso, no, pues como un encuentro más cotidiano entre dos arquitecturas y una vista superior. Para terminar, les voy a contar rápidamente un proyecto que es un proyecto más complejo, más grande, competiciones de un cliente y competiciones urbanas mucho más estrictas, mucho más limitadas, con muchas más condiciones, que se llama el Hotel Click Clack en Medellín. Nosotros ya habíamos diseñado un Hotel Click Clack en Bogotá. Estos son unos clientes que son, pues, ya nos hemos ido haciendo amigos, una pareja de jóvenes, eh,
bastante, pues son chicos que tienen, no sé, deben tener 35 años, o sea, y son como estudiaron hotelería y turismo y negocios en otras partes y han venido montando su propia cadena de hoteles en Colombia. Entonces no es como proyecto para conseguir un operador hotelero, sino que es que ellos de verdad montan el edificio, montan la operación y es todo muy especial, muy particular. Pero por eso mismo es muy exigente y ellos tienen ya muchas decisiones tomadas de diseño. Entonces, la primera es que hay una idea abstracta y es que el hotel se construye con cápsulas habitables. Es decir, el hotel es la sumatoria de cápsulas habitables y no hay que interpretar a eso mucho. O sea, esa es la idea que ellos tienen, esa es la idea a la que hay que darle salida. ¿Qué quiere decir eso de las cápsulas habitables? Que hay habitaciones tipo X, S, M, L, XL, triple XL. En este edificio hay más o menos 17 tipos de habitaciones distintas repetidas. Hay apartamentos grandes, hay habitaciones medianas, hay habitaciones con balcón, hay habitaciones sin balcón, hay habitaciones con terraza, habitaciones sin terraza, habitaciones con 2 baños y con 2 espacios, habitaciones con un baño, habitaciones con cocina, otras que no. O sea, es una diversidad, no hay cómo hacer una serialización, es un proyecto que costó mucho en detalles porque no había como lo que normalmente uno tiende a hacer eso, ¿cierto? Uno tiende como a simplificar. Y tal vez no sea pues la única ni la mejor estrategia. Urbanamente también tenía muchas condiciones interesantes. Esto es una zona, digamos, como una zona de bares, nocturna, de restaurantes, de hoteles, muy caminable de Medellín. Es la zona de Provenza, del Poblado. Los que conocen Medellín sabrán, pues, es una zona muy interesante para caminar de noche, muy de fiesta nocturna, muy juvenil también. Bueno, y entonces este hotel se localiza en esta manzana que está aquí y el hotel tiene una condición muy interesante, es que los clientes compraron 2 lotes, un lote que era como un pasaje de manzana y un lote en esquina. Entonces, inmediatamente el proyecto te da esa idea de que tienes una esquina, pero también tienes un pasaje. Y qué bueno tener, por ejemplo, un patio y qué bueno dejar que la gente atraviese la manzana. O sea, cómo un edificio que es privado podría generar un espacio. Hay gente que no le gusta que uno diga que es semipúblico, que porque eso es que se sabe que si es un hotel es un espacio privado y que está controlado. Pero desde mi perspectiva es mucho mejor un hotel que ofrece paso a la gente en el día y en la noche y genera eventos culturales y tiene restaurantes y galerías en el primer nivel que un hotel con una puerta y un portero ahí pues controlando. Entonces, digamos que aunque no sea un espacio público plenamente, hay un esfuerzo enorme por permitirlo, tanto de los clientes como nuestro. Entonces, si ustedes ven en la manzana, lo que se genera es este paso, todo este paso con una escalera aquí, porque esto está a un nivel menos que esta esquina. Entonces, aquí hay que salvar un nivel con una escalera y luego hay toda esta zona con unos locales y unas zonas de apoyo de restaurantes y de lobbies. Hay un lobby por acá y hay otro lobby por acá. Hay un restaurante y una galería sobre esta calle que es la 10. Entonces es un edificio interesante en la medida que tiene una especie de proceso urbano, de una secuencia de espacios urbanos, que ya les voy a mostrar cómo funciona. Y luego todo este tema de las cápsulas, cómo hacer diversidad en planta con distintos tamaños, manejando tuvo que construirlo muy rápido, entonces se nos obligó a utilizar una estructura metálica de grandes luces, muy costosa para el proyecto, pero que se pudo construir muy rápido. En Colombia, si uno lo hace la estructura en concreto, se tarda más, pero es mucho más económica. Bueno, entonces tiene unos sistemas de escaleras en esta esquina con ascensores, otro por acá, unos que son simplemente de evacuación, otro por acá. Este es el muro pues de la medianera, aquí también tiene medianera, aquí también tiene medianera, pero aquí se construyó todo un jardín vertical, se generó este patio grande, se generó este pasaje, uno puede pasar por debajo de este punto y la esquina también queda como abierta a la calle. ¿Qué dibujos hacemos nosotros estos así cuando empezamos? ¿Cuántas cápsulas con números? ¿Cuántas caben? ¿Cuántos pasillos? ¿Cuál es la manera de tener más cápsulas? Que todas miren a un lugar interesante. Entonces, unas miran al patio, otras miran a la calle, unos miran a una calle más concentrada, otros miran a una calle más, esta es más ruidosa, entonces miran esta habitación mira al patio, estas todas miran a un medianero que hay que volver vegetal, esta mira como al patio principal, o sea, una gran cantidad de situaciones. Esto es una sección de esas perspectivadas que nos gustan mucho, que cuando tenemos tiempo las hacemos y cuando no, pues obviamente no. En este caso hubo tiempo. Tiene un sótano de eventos
hermético y aislado acústicamente también para hacer fiestas, conciertos y una zona de oficinas del hotel propiamente. Tiene toda esta planta baja, aquí estaría la esquina, que es muy abierta, este es el patio, que estas proyecciones aquí son el edificio que existe, entonces en realidad uno viene por aquí, baja la escalera y sale a la otra calle. Entonces la gente de verdad cruza esos espacios. Y el espacio aquí interior, pues es un espacio que es relativamente sombreado y eso es muy bueno para el espacio público en Medellín. ¿Cómo articulamos esas cajas en fachada o esas cápsulas? Ese lote largo y en esquina sumaban además dos normas urbanas. Para el lote más largo, en la parte hacia el sur, se permitían 8 niveles, pero para la parte hacia el norte solo se permitían 5. Entonces también es un edificio que además que se adapta a la norma. En una parte es más torre, en otra parte es mucho más un edificio horizontal y las terrazas son terrazas habitables que tienen restaurantes, piscinas, entonces casi que es un edificio habitado por todas partes. Aquí pueden ver como la planta baja de toda la zona del lobby, restaurante. Aquí hay una zona de escalera de emergencia, pero también rodeado de una tribuna, una zona para conciertos al aire libre. Este es el pasaje que cuando toma la escalera pasa por debajo de este volumen. Entonces aquí ya empiezan a haber habitaciones. Miren cómo van cambiando. Yo voy a pasar rápidamente, pero la forma de la habitación como tal se hacen núcleos, por ejemplo, aquí de 3 habitaciones, aquí de 4, aquí de 3, aquí unas más largas, unas más anchas, unas más en voladizo, también siguiendo la norma de los voladizos de la ciudad. Podíamos volar en unos puntos 3, en otros 2, en otros 4. O sea, eso era como adaptando el edificio. Entonces, cuando a mí me dicen que la forma de un edificio, que la forma, lo que decían pues Miss Van der Rohe, o lo que decían los modernos, la forma sigue la función, o lo que dicen algunos arquitectos contemporáneos, que la forma sigue el clima, nosotros creemos que no. Nosotros creemos que la forma sigue al conglomerado de restricciones que están en juego de manera específica en cada proyecto. Entonces, en este caso, sigue la regulación urbana, sigue las intenciones del cliente, sigue las maneras de habitar que se pueden comercializar como hotel, sigue el interés nuestro de que haya una cierta permeabilidad. Por ejemplo, estas cajas no se tocan y esto no es un edificio hermético. ¿Qué tiene aire acondicionado? Las habitaciones al interior, pero digamos, estos son pasajes abiertos donde entra luz natural, hay vegetación. Entonces, sí hay volúmenes, pero se separan y hay una cierta permeabilidad en los pasillos interiores. No son pasillos como de Hotel Hilton que uno ve 100 metros hasta el final y no son sino tapetes y acabados de pared y luces artificiales, pero donde no hay ningún contacto con el exterior. Eso es lo que queríamos evitar. Entonces miren cómo van cambiando los volúmenes, miren cómo van cambiando los voladizos dentro de esa lógica de las cajas. Luego las terrazas con la piscina, y si uno sigue, el edificio que es más alto sigue teniendo niveles. Aquí este es el edificio más bajo contra el patio y el medianero. El espacio público está hundido. También queríamos que la calle, que el espacio público, entre comillas público, semipúblico, si me puedo decirlo así, se protegiera un poco del nivel de la calle. Entonces ustedes van a ver que una persona aquí está casi que al nivel a ras de los autos que están afuera y eso protege mucho esa zona. Esta es otra sección donde ya es por el pasaje, entonces se ve cómo conecta este nivel con este otro nivel y todo este espacio es como el pasillo estrecho. Y esto es una vista del edificio en el que además se nos exigió utilizar por parte de nuestros clientes un solo material y un solo color. Así de restrictivo es, pero así de interesante también es. Solo queremos ese negro grafito y solo queremos lámina metálica a la vista y vidrio y algunos pasamanos. Entonces, si ustedes ven, aquí hay unos balcones con pasamanos en malla metálica, hay mucho vidrio, hay voladizos, hay jardines que a veces se ven más, a veces se ven menos. Hay una gran zona de vegetación arriba también. Y ese espacio permeable abajo también está muy semicubierto por toda esta vegetación nativa que también diseñamos, pues invitamos a que la diseñara unos socios con los que trabajamos que se llaman Epífita, que también diseñan un paisajismo muy interesante, como mucho más nativo y salvaje. Esto es como el pasaje, por allá se ve la zona exterior de la ciudad, que estas habitaciones que miran hacia adentro, el muro medianero con la vegetación, el patio con esta es la zona de restaurante del hotel propiamente, desayunos, que tiene cócteles, etcétera. Esto es como un escenario al aire libre.
toda la estructura metálica, las riostras, tornillos, pernos, todo. Y hicimos un esfuerzo muy grande porque se expresara, porque se dejara a la vista, como evitar tapar todo, que hiciera parte como de la realidad del edificio. El pasaje de nuevo, esta es una galería de arte que se puso abajo. El vestíbulo tiene este cielo raso con vegetación, tiene como unas tribunas, los sofás están metidos también un poco incrustados en el cambio de nivel entre el exterior y el interior. Toda esta banca conforma también un jardín aquí en torno a la estructura, el escenario. Miren que se ve por allá el espacio exterior externo más iluminado. Eh, bueno, también hay parte del diseño del interiorismo que no hicimos nosotros, sino que lo hizo el cliente. La elección de muchos muebles, de muchas decoraciones también pues las hicieron los propios clientes, los propios dueños del hotel con un equipo de diseño. La elección de algunas lámparas, la elección de sofás, etcétera. Este es uno de los pasillos del acceso de luz al interior de uno de los pasillos. En algunos casos, algunas habitaciones tienen terracitas que están entre esos volúmenes, que miran hacia la calle. Y el interior, pues que, como digo, es como muy hecho en colaboración entre el equipo de diseñadores de interiorismo del hotel y el equipo de Plan B. Eh, Tiene cosas bastante interesantes como unos muebles transparentes que no ocultan todo, dejan como continuar el espacio. Las habitaciones, dependiendo del tamaño, cambia el color. Entonces hay unas rojas, hay unas azules, hay unas, esta por ejemplo es una de las que tiene balcón, eh, esta no tiene balcón, esta es más como una habitación más convencional, alargada. Esta es una más pequeñita, amarilla, con la zona de caja fuerte, de la ropa, etcétera. Bueno, eso es como yo creo que el tiempo está, estoy bien en tiempo para abrir unas, si hay preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Estuvo bastante interesante y bueno, esperaremos ahí que salga tu nuevo libro también para ver dónde podemos adquirirlo. Igual, y si nos platicas también eso, estaría buenísimo. Y sí tenemos preguntas. Voy a permitir que Gerardo González haga su pregunta directamente. Gerardo, si quieres, puedes usar el micrófono. Opcional Sí, el... claro. Buenas noches. Hola, Felipe. Oye, Bueno, felicidades, están muy padres tus proyectos. Nada gracias. más, ¿sí me escuchan? Estaba Sí, viendo tu proyecto en el segundo, en el del Orquideorama, que es del 2006, y que es un espacio público y supongo que el mantenimiento es público. Me llamó la atención mucho que por dentro, por abajo, tienes mucha madera. En estos 14 años, ¿cómo está actualmente? ¿Quién le da mantenimiento? ¿Cómo se mantiene esa parte del proyecto? el edificio es un edificio dentro del jardín botánico. Entonces, ahí la administración del jardín botánico es la que lo maneja y lo alquila, lo renta para eventos. Pero hay una feria en Medellín que se llama la Feria de las Flores, que es en agosto, todos los años, y en ese edificio se hace la exposición de orquídeas de esa feria. Todo el revestimiento del edificio, lo raso, es en una madera que se llama monopátula inmunizado. Es una madera económica, mm, resistente, con unos buenos certificados. Es una madera cultivada, que no hay que tumbar una selva nativa para hacerla. Y la construyó una empresa local muy, en la que confiamos, en la que hacemos muchas cosas con ellos. Entiendo que hasta ahora le han hecho una vez mantenimiento. ¿Qué quiere decir el mantenimiento? Algunos elementos hay que cambiarlos, algunos hay que volverlos a revestir de un producto que no recuerdo el nombre, pero no, es una madera que está muy bien adaptada a este clima y es una madera inmunizada. Aquí se llama inmunización al vacío presión. Ya. En un tanque esos de presión, con sales, no sé qué. Ahora esas sales, pues, antes eran muy contaminantes porque tenían cadmio, ahora ya está, creo que están entrando a la prohibición de eso y las han cambiado por otros productos químicos. No, no ha sido gran problema, pues, la verdad. Mi pregunta era porque creo que sobre todo en Latinoamérica, de lo que adolecemos mucho es que se hacen los proyectos, se hacen casas, edificios, sobre todo en obra pública, y el mantenimiento es nulo. La gente cree que ya que lo hiciste, pues ya te va a durar toda la vida. Y pues
creo que aquí todos sabemos que todo debe tener un mantenimiento cada cierto tiempo para que se conserve. Y esto, siendo algo público, sí pues me surgió la duda de cómo se mantenía. Así Pero qué es, bueno que está todo dar. pero hay que hacerle mantenimiento. Yo soy muy reacio a utilizar madera en edificios, por ejemplo, privados, porque ahí sí es, contradictoriamente, es más difícil que poner, por ejemplo, de acuerdo a una comunidad de propietarios de apartamentos, de 100 apartamentos, póngalos de acuerdo en que hay que hacer mantenimiento a la fachada en madera. Eso es una locura. Entonces, no sé, yo también soy muy cuidadoso con eso. No vas a ver mucha madera en nuestros proyectos. Ok. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Gerardo, por tu participación. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Felipe, yo tenía una pregunta. ¿Cómo están trabajando ahorita en tu oficina? ¿Están en home office? ¿O ya regresaron a sus oficinas? ¿O lo tienen dividido? ¿Cómo están funcionando ahorita en tu despacho? A ver, hasta mediados de septiembre, mejor dicho, hicimos una estrategia. Teníamos nuestra sede durante el inicio de la pandemia. El dueño, porque nosotros la alquilábamos, el dueño tenía una empresa mucho más grande y entró en crisis, entonces tuvo que salir de donde estaba, que también era alquilado, y nos pidió nuestra oficina. Entonces nosotros aprovechamos para mover unas cosas y las guardamos, y otras las llevamos para otra oficina más pequeña para tenerlas por ahora ahí. ¿Para qué? Para hacer, por ejemplo, la secretaria si está yendo alguna reunión con un cliente. Hay gente que no quiere, que no tiene la concepción de que estamos en pandemia, entonces quieren reuniones. Entonces, para poder hacer una reunión allá de vez en cuando, a mí, por ejemplo, ya me dio COVID hace 2 meses, entonces yo ya puedo ir un poquito más a las reuniones. En obra, algunos de los chicos van a obra, todo pues muy tapabocas, todo con muy estricto. Algunos están empezando a ir, pero todos están en realidad trabajando desde la casa todavía, pero cada vez, digamos, vamos yendo un poquito más a la oficina. Como te digo, hay algunos proyectos que no están acá, entonces esos proyectos no hay cómo verlos más que a través de estas plataformas. Pero yo soy pues yo no voy a obligar a la gente a ir a trabajar a la oficina hasta que no haya como claridad en qué va a pasar, porque, o sea, yo estoy dando por hecho que este año y el entrante, el primer semestre, esto se va a ir así. Me parece que no es mal del todo aprender esta lección tan dura de trabajar así. Por ejemplo, veo más a mi hijo, no sé, pues ahí tiene unas ventajas, unas desventajas. A mí me encantaba ir a mi oficina, pero pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que esperar. Eso es como lo que te puedo decir. Así es, Y yo, yo creo yo que sí quería aprovechar para contarle algo de los libros. ¿Vea? Los libros nuestros se pueden conseguir algunos, no todos, pero algunos se pueden conseguir en la página web de la editorial, que se llama Mesa Estándar. En mesaestandar.com, ahí tienen y hay distribución en Latinoamérica, etc. El último ok. libro va a ser con una editorial americana o norteamericana, es decir, estadounidense, para ser más claro. Que hace más distribución mucho más fácil. O sea, esos van a tener distribución en Latinoamérica, van a tener distribución en México, en Estados Unidos. Con ellos va a ser mucho más fácil, y un poco es como el intento a ver si se puede difundir mejor. Porque no es tan difícil publicar un libro, lo que es muy difícil es distribuirlo bien. Claro, por supuesto. Bueno, pues estaremos al pendiente. Igual ahorita ponemos ese dato aquí en el chat. Y pues nada, muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante. Cualquier cosa que la audiencia, bueno, pues haya quedado con alguna pregunta, con gusto se lo haremos, te lo haremos llegar por correo. Claro que Y sí. pues nada más a la audiencia, pues muchísimas gracias por conectarse. Los invitamos también a que conozcan un poquito más sobre la marca. Nosotros somos especialistas en porcelanato arquitectónico. Tenemos un showroom ubicado en Avenida Palmas 520, en el tercer piso. Estamos abiertos, atendemos a través de citas. Y bueno, a partir del 12 de octubre contaremos ya también con la exhibición de nuevos lanzamientos 2021, así que pues, no se lo pierdan. Estaremos también participando en Design House,
digamos que empieza alrededor del 7 de octubre. Cualquier cosa que quieran ustedes, pues obviamente participar y hacer un recorrido, también nos pueden escribir a experiencia@firenzeworld.com. Muchísimas gracias y voy a también permitirme ahora sí que compartir el video de uno de nuestros aliados, que es Techo, con la idea también de que ustedes conozcan un poquito más acerca de la ONG y sobre todo, pues bueno, también nos apoyen donando en el link que ya les compartimos. Creo que, pues bueno, nada más sería como de mi parte lo último. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades, que sigan pasando bonito este día a todos los colegas. Si me ayudan a compartir tantito el video. Perdón, creo que no tiene audio. Nada más tantito. Vamos a compartir. Techo, Felipe, es lo que te comentamos, es la organización, y para los que nos escuchan, que estamos apoyando con las donaciones, que se dedica a hacer viviendas de emergencia, que están en 19 países en Latinoamérica y que ya en México ya han construido más de 50,000 viviendas de emergencia. Buenísimo. En 1997 tuvimos una idea: trabajar para terminar con la situación de extrema pobreza que viven miles de personas en los asentamientos, uniendo el trabajo e ideales de jóvenes voluntarios y pobladores. De ser una idea pasó a ser un gran desafío, para luego transformarse en nuestra visión. Hoy el llamado es el mismo para miles de latinoamericanos, y el sueño de una sociedad justa y sin pobreza está presente en todo nuestro continente. Queremos superar la extrema pobreza por medio del fomento del desarrollo comunitario, la promoción de la conciencia y acción social y la incidencia en políticas públicas. ¿Cómo lo hacemos? Promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de las comunidades más excluidas, impulsando la participación ciudadana, generando denuncia, propuestas y trabajando en red con otras organizaciones. El motor de nuestra intervención es el desarrollo comunitario. Jóvenes voluntarios y las familias de los asentamientos generan soluciones concretas como la construcción de viviendas, planes de educación, planes de trabajo y otros proyectos que respondan a las necesidades de la comunidad. Todo esto potenciado por la innovación social. Voluntarios y pobladores se organizan para exigir y ejercer los derechos vulnerados en los asentamientos, fomentando la participación de toda la sociedad. En 15 años, hemos construido una organización capaz de afrontar nuevos desafíos, con metas cada vez más exigentes. Hoy somos Techo y queremos seguir creciendo para construir una sociedad justa y sin pobreza, donde todas las personas tengan las oportunidades para desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, a todos los que ya donaron. Volvemos a insistir, esta es una muy, muy buena causa. Yo creo que parte de la finalidad de estas conferencias, pues bueno, es justo tener una acción inmediata. Así que, pues igual, vuelvo a reiterar pues ahora sí que, digo, es una aportación voluntaria, ¿no? No es obligatorio ni nada, pero pues bueno, creo que es una muy buena causa. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias también a por toda la gestión de este evento. Y nada, pues bonita noche para todos. Gracias a todos. Gracias, Valeria. Gracias, Felipe. Gracias. Y feliz día del arquitecto a todos. Gracias. Hasta luego.